¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una clase más de Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Jesús Alberto Tiscareño Hernández y hoy vamos a revisar el proceso histórico de los movimientos sociales de 1960 a 1990, pasando por los movimientos estudiantiles, los movimientos independentistas, los movimientos populares, movimientos de liberación nacional en América Latina. Bien, espero y esta información que vamos a revisar ahora te sea de mucha importancia y pues bueno, comenzamos. Para comprender los movimientos sociales es importante revisar los años 60 y el contexto de la Guerra Fría. Hablamos anteriormente que la Guerra Fría duró de 1945 a 1991 y fue un proceso determinado por dos grupos político-económicos diferentes, los capitalistas, los socialistas, representados por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, esto va a generar una serie de cambios alrededor del mundo y los años 60 son el parteaguas. Los años 60 representan un movimiento bastante grande de ideales que justo actualmente los estamos viviendo. Entre ellos está el movimiento de liberación femenina, las luchas por las reformas agrarias, campesinas y obreras, tenemos los derechos de libertad, ¿sí? E igualdad, los derechos civiles de Estados Unidos. Va a haber muchos movimientos y manifestaciones buscando la paz, terminando las guerras que se fueron desarrollando durante la Guerra Fría, específicamente la Guerra de Vietnam va a tener muchas repercusiones. La revolución cubana va a también generar un cambio en toda América Latina, lo que va a hacer que haya cambios importantes en cuanto a las políticas de gobierno que se van a vivir en toda América Latina. Entonces en los años 60 hay una revolución que a final de cuentas terminan convirtiéndose en lo que actualmente son los derechos humanos, ¿no? Las libertades de igualdad. También está la liberación sexual y pues bueno, hay un cambio radical en cuanto a la concepción de cómo se deben de dirigir las naciones. La política de gobierno, las políticas de gobierno van a cambiar en todo el mundo. ¿Sí? Pasamos de gobiernos autoritarios, totalitaristas, militares, a gobiernos más democráticos, movimientos políticos que van a buscar la igualdad pues ahora sí que de la población. Sin embargo, pues estas luchas continúan actualmente y pues bueno, vamos a irnos acercando al mundo moderno, que es el que estamos viviendo actualmente. Algunos aspectos que se revisaron en los años 60 fue el conflicto nuclear. Había una amenaza de una nueva guerra mundial que utilizara armamento nuclear, ¿sí? Se separó, después de los años 60 se entendió también los países del tercer mundo. Los medios de comunicación explotaron, ahora sí que la radio, la televisión van a dominar el mundo y las ideas, las revoluciones, los conflictos van a ser ahora sí que transmitidos en todo el mundo, ¿sí? Entonces hay protestas constantes acerca de las guerras que se están generando en la Guerra Fría, específicamente la de Vietnam, como habíamos comentado. Está la Revolución China, el comunismo que se desarrolla y las ideas del socialismo que se empiezan a expandir por todo el mundo y obviamente América Latina no va a ser la excepción y vamos a tener representaciones de estas ideas y esta Revolución Cubana va a generar mayor impacto para el desarrollo del socialismo en América Latina. Tenemos también las políticas pacifistas de Mahatma Gandhi en la India, de lo cual vamos a hablar más al rato, en un momento más. El apartheid que se empieza a desarrollar en Sudáfrica con Nelson Mandela, y el muro de Berlín que se empieza a construir para dividir a estas dos naciones. Entonces también está el líder de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King,
y la muerte de John F. Kennedy en Estados Unidos. Entonces, si revisamos, son bastantes aspectos importantes que se están viviendo en los años 60 que generan un cambio radical. Hay un crecimiento de población después de la Segunda Guerra Mundial, se da un boom de nacimientos, entonces hay una generación muy grande de jóvenes que pues empiezan a estudiar. La escuela se convierte en un punto donde se pueden desarrollar las ideas que se están generando en todo el mundo. Entonces las universidades empiezan a crecer, hay una población extensa que entre ellos también tienen sus crisis porque no todos encuentran trabajo, etc., ¿no? Entonces hay una población nueva que quiere hacer de los países un país diferente, ¿no? Quieren cambiar, quieren transformar la política de los países, ¿sí? Dejarlo autoritario, dejarlo militar, lo dictatorial a un lado, dejarlo atrás para trascender, para llegar a otro punto culminante, ¿no? Pues bueno, todos estos aspectos, movimientos sociales se empiezan a desarrollar en este proceso de 1960 a 1990, de los cuales pues te invito a revisarlos en este momento. Bien, y comenzaremos entonces con los movimientos estudiantiles en 1960, específicamente en el 68. Para hablar de los movimientos estudiantiles es necesario revisar el Mayo francés, ¿sí? Los movimientos estudiantiles en Francia que se van a unir con los movimientos obreros y campesinos, y pues bueno, aunque cada quien busca ideales particulares de los que ya venimos hablando, se empiezan a generar manifestaciones bastante grandes. Es la época de las manifestaciones y la represión autoritaria por parte del gobierno. Sí, lo mismo sucede en Checoslovaquia, en Alemania, en Japón, sí, y obviamente en México. Regresando a Checoslovaquia, está la Primavera de Praga, un movimiento particular que buscan estas ideas sociales liberadoras. Recuerden que Checoslovaquia tenía implementado la política socialista, pero ellos buscaban liberalizar un poco el socialismo, ¿sí? Abrir un poco el mercado, pero manteniendo estas ideas más de carácter socialista, que son las que vivimos nosotros actualmente, ¿no? Algunas políticas de carácter democrático, por ejemplo la educación libre para todos, sistema de salud, etc. ¿Sí? Se buscaban vaya, el socialismo de antes no es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y ahorita todos los países tienen una política mixta entre políticas capitalistas y políticas socialistas mezcladas, ¿no? Y en esto pues se va dando un desarrollo mixto. Bien, entonces estas luchas que tenían las personas de Checoslovaquia, pues bueno, van a ser reprimidas por los militares de Rusia. Bueno, se viven algunas revueltas, amenazas, asesinatos, etc. Y pues bueno, se vuelve a implementar el gobierno Checoslovaquia. Son reprimidas, ¿no? Para hablar del movimiento del 68, este movimiento que va a ser dirigido por Gustavo Díaz Ordaz, donde en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, en una manifestación que se estaba dando, se da una matanza por parte de los militares en contra de los estudiantes que se estaban manifestando. ¿Sí? Este conflicto es el detonante, es la gota que derrama el vaso de una serie de manifestaciones que se venían dando desde tiempo atrás, desde el 63, desde el 64, sí, en el 68, como quien dice, es el rompimiento de este conflicto y donde se da este acto negativo de impacto pues, mundial, donde el propio gobierno atenta contra los estudiantes de su propio país. Incluso para retomar, en Francia se llegan a cerrar las universidades, ¿no? Cosa que es pues inaudita, ¿no? Es imposible. ¿Cómo puedes tú como gobierno detener la educación de tu pueblo, ¿no? Entonces pues se tomaron medidas represalias muy drásticas, y eso tiene que ver porque estamos peleando frente a un gobierno autoritario, ¿sí? Militar, dictatorial,
que se venían dando. Vaya, es una vieja escuela de política en las naciones, y justo en los años 60 es cuando empieza a darse ese quiebre. Sí, hablar del movimiento del 68 es hablar de un grupo grande de jóvenes, de comprender la idea de izquierda, el desarrollo de las ideas socialistas, la lucha, pero no nada más del socialismo en sí, como se venía determinando por Europa o Rusia, sino que también se buscaba los derechos de los campesinos, los derechos de la población indígena, los derechos de los obreros, ¿sí? Y de los derechos de las minorías. Entonces estamos hablando de esta ideología de izquierda, ¿sí? El reforzamiento de las etnias, del aspecto racial. Recuerden que, bueno, ahorita lo vamos a revisar, pero en Sudáfrica estaba lo del apartheid y estas ideas de separatistas entre el color o de la piel, ¿no? Se generan también muchas luchas feministas, ¿sí? Para tener los mismos derechos, votaciones, y pues bueno, se empiezan a desarrollar durante este tiempo. Así también la liberación sexual, y tenemos ahí la Revolución Cubana, que también va a ser un factor importante, ¿no? Todos estos puntos que son importantes se venían desarrollando con toda la población juvenil, estudiante de este tiempo. Entonces todo, a final de cuentas, es una bomba de tiempo, ¿no? Estamos hablando que la lucha del 68 era una lucha contra los gobiernos autoritarios y dictatoriales. Se buscaba un cambio arquitectónico en México, ¿no? Se buscaba mostrar una modernidad a partir de las construcciones, pero no había una modernidad en cuanto al cambio intelectual. No se estaba sintiendo esta liberación femenina, no se estaba sintiendo esta equidad, esta igualdad, que bueno, ahora la comprendemos muy bien, sabemos que son disposiciones justas acerca de la sociedad, pero en aquel tiempo, pues bueno, no estaban, eran más determinantes. Bien, entonces había inversiones extranjeras en México. Entonces había intereses, estaban por desarrollarse los Juegos Olímpicos en 1968, entonces en la política de aquel tiempo se buscaba aparentar que México estaba perfectamente bien, de hecho económicamente estaba bien, ¿sí? Y entonces eran los Juegos de la Libertad, ¿no? Los Juegos que iban a representar el modernismo de México, y pues bueno, había intervención económica, entonces se quería aparentar que todo estaba bien, pero dentro de la nación había intereses sociales que no estaban, había represión, ¿sí? Había represión para las manifestaciones que se estaban desarrollando, para la igualdad o los derechos de los trabajadores, de los campesinos, y también la posibilidad de que los estudiantes encontraran trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, se quería ocultar todas estas inquietudes, y pues bueno, esto fue un momento, ¿no? De alguna forma los estudiantes buscaban la manera de hacerse notar, y antes de presentarle al mundo este México moderno y que tenía todas las libertades, pues bueno, se buscaba que se resolvieran antes, ¿no? Entonces había varios presos políticos que en su momento se les nombraba de manera diferente, pero eran presos políticos, eran líderes de movimientos populares que buscaban derechos, que pues bueno, antes de levantar al pueblo en contra del gobierno, pues eran reprimidos o eran encarcelados, y de esta manera, pues bueno, se tenía las cárceles llenos de intelectuales que estaban buscando la manera de generar cambios. Entonces desde la cárcel ellos estaban haciendo su lucha, que esto va a ser muy común, lo vamos a ver con Gandhi, y lo vamos a ver con Nelson Mandela en sus movimientos de independentistas, ¿no? Van a estar encerrados y desde la cárcel van a estar peleando.
Bien, hasta ahí un poco una información general del movimiento del 68. Todos los procesos que vamos a ver en esta clase son muy amplios. Ahorita solamente estoy dando una información muy general para que puedan tener una idea de por dónde irse, y hay bastante información de cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, para tratar de compactar la clase, pues bueno, les voy a estar dando algunos puntos generales para que los puedan comprender de manera simple, sencilla. Recuerden que son clases de introducción, y pues bueno, continuamos con los movimientos independentistas, específicamente de la India y de Sudáfrica. Para hablar de la India es necesario recordar que la India, el territorio de la India, era una colonia de Inglaterra, ¿sí? Entonces, Inglaterra tenía este territorio dominado. Entonces, debido a la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento que se tuvo por parte de las naciones, era insostenible poder mantener a la India. Entonces, de alguna forma va a aparecer ahí Mahatma Gandhi, más bien Gandhi, porque Mahatma se refiere a la gran alma que después, gracias a todo lo que va a estar logrando a lo largo de su historia, pues se le va a nombrar como Mahatma Gandhi, ¿no? La gran alma de Gandhi. Entonces, ¿quién va a ser esta persona? Va a ser un abogado que va a ser un tanto retraído. Sin embargo, va a lograr tener estudios en Londres. Después, ya que trata de ejercer su profesión, logra tener un puesto por acá, por Sudáfrica, y en Sudáfrica le toca vivir el racismo en carne propia. Tanto los africanos como los hindúes eran relegados por la clase blanca. Era una cuestión racial, y entonces él busca hacer una lucha dentro de Sudáfrica en un territorio llamado Natal, y empieza a pelear, ¿sí? Después logra tener algunos triunfos ahí, pero después va a regresar a la India, y en la India va a ver que hay diferencias en cuanto a los musulmanes y los hindúes, ¿sí? Entre los pakistaníes y la India, que son territorios que se van a estar dando ahí, que están conviviendo en el mismo territorio, entonces musulmanes e hindúes. Bien, pero antes de que haya esta división entre estos dos grupos, se busca la liberación entonces de la India del gobierno inglés. Entonces, la lucha que él va a generar es la lucha pacifista, la resistencia pacífica. ¿A qué se refiere la resistencia pacífica? Que van a tolerar con la no agresión los ataques que va a tener Inglaterra para tratar de dominar. Ellos buscan tener la independencia del territorio hindú. Incluso van a encerrar por las manifestaciones que se van a estar dando, y va creciendo un poco las ideas de Gandhi. Entonces van a encerrar, y desde la cárcel él va a seguir luchando para desarrollar esta independencia. La independencia se va a lograr entonces por la India de los ingleses. No van a poder con esta nueva lucha que se estaba dando. Ya no, recuerden que estamos hablando de este periodo de la Guerra Fría, donde ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y entonces para 1947 se da la independencia de la India, y entonces se da a partir de una nueva lucha, una lucha de resistencia pacífica, ¿no? Y esto cambia completamente la manera de comunicar, la manera de tomar decisiones en cuanto a la política. Y esto va a ser un gran cambio que va a ser determinante para otras naciones. Sí, ya que se logra independizar, entonces hay un conflicto entre pakistaníes, entre los hindúes, entre la lucha musulmana, y van a tener una guerra civil por ahí, y bueno, a final de cuentas los indios van a ganar su territorio, pero a Mahatma Gandhi lo van a asesinar. Se logra tener una independencia de la India a partir de una lucha de resistencia pacífica. Otro movimiento independentista de suma importancia va a ser la de Sudáfrica, definida por Nelson Mandela. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
El conflicto en Sudáfrica se da por la política implementada por el ministro Daniel Malan del apartheid. Este conflicto va de 1948 a 1992. ¿Sí? Se buscaba que se diera un apartado, o que se apartara a la población blanca de la población de color. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con un conflicto completamente racial. ¿Qué se buscaba? Lugares apartados, ¿sí? La diferencia entre blancos y negros. ¿Sí? El derecho al voto solo estaba destinado para los blancos. ¿Sí? Hay una prohibición de matrimonios entre la población blanca y negra. Hay una segregación racial. Hay una discriminación por las etnias negras. ¿Sí? Entonces, hay una restricción al libre tránsito por todo el país, o sea que la población negra no podía deambular o andar por algunos ciertos territorios. Entonces, este territorio de Sudáfrica estuvo habitada por holandeses y por ingleses. Entonces, este territorio ha sido dominado porque marítimamente es un puerto estratégico, comercial. Además, toda esta zona ha sido rica en cuanto a diamantes, a minerales, y pues bueno, por eso es que ha sido explotada, y ahí hay una población de gente blanca que ha vivido, ¿no? Pero en sí la población representaba el 21% de la población total blanca, ¿no? ¿Qué se da esta política? El líder que surge ahí con un grupo pacifista llamado Umkhonto weSizwe, ¿sí? Es liderada por el activista de origen Xhosa, Nelson Mandela. Para 1961 Sudáfrica se deslinda del Reino Unido, ¿sí? Y de hecho condena a cadena perpetua a Nelson Mandela, quien dura en la cárcel 28 años aproximadamente, y desde la cárcel todos los días genera cartas y manda información sobre la lucha en Sudáfrica de la población de color. Entonces esta guerra va a llevar más de 28 años. Nelson Mandela desde la cárcel va a hacer su lucha, y a final de cuentas, después de que se generan organizaciones de derechos humanos pacifistas, se logra presionar a la ONU para poder liberar a Nelson Mandela de la cárcel, y que pues bueno, pudiera generarse un cambio en las políticas separatistas que se vivían en Sudáfrica. Después de un tiempo se libera a Nelson Mandela, se dan votaciones y Nelson Mandela gana las elecciones y logra tener gobierno sobre Sudáfrica. También organiza una unión de naciones africanas en pro de los derechos de la población de color, y bueno, se le va a otorgar después el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, eso es más o menos lo que sucede en Sudáfrica con Nelson Mandela. Estas luchas independentistas, tanto de la India con Mahatma Gandhi como de la política del apartheid, o sea, eliminar esta política de segregación racial, y Nelson Mandela logra tener el poder, generan cambios radicales en el pensamiento de todas las naciones. Es la lucha por la igualdad, la lucha por los derechos humanos, la lucha por el desarrollo intelectual, ¿sí? Del valor del ser humano por ser quien es, por el carácter que tienen, y no por el color de la piel. Justo estos dos grandes líderes van a ser inspiración para Martin Luther King, con estos movimientos populares que se van a dar de los derechos y la búsqueda de los derechos civiles en Estados Unidos, y el principal líder va a ser Martin Luther King. ¿Sí? Con un pequeño movimiento que inicia con Rosa Parks, una afroamericana que se niega a sentarse en el lado trasero de un camión porque era el lugar asignado a la población. Recuerden que era una política también separatista.
y ella elige sentarse al frente en el lugar donde ella guste. Obviamente a Rosa Parks se la llevan a la cárcel y pues bueno, se empiezan a dar estas manifestaciones donde se busca la igualdad de los derechos civiles, las libertades de la población de color en Estados Unidos, cosa que se venía dando en una lucha anterior con Abraham Lincoln, cuando se da esta lucha de la liberación de la población afroamericana. Pero aquí estamos hablando de la igualdad, ¿sí? Y bueno, de la igualdad de los derechos civiles. Entonces tenemos este movimiento popular, a final de cuentas, un movimiento de liberación nacional o de la liberación de los derechos civiles con Martin Luther King, este líder religioso que poco a poco se va involucrando en esta lucha que se vuelve nacional. Sí, tiene uno de sus grandes discursos, I have a dream, que es yo tengo un sueño, y es donde explica en una gran manifestación, donde explica los porqués, las libertades que él desea que se vivan en una nación de igualdad, donde todos puedan convivir de manera igualitaria, y está hablando no solamente de la población de color, sino de los judíos, de los cristianos, de la población blanca, la población negra, los asiáticos que viven ahí en Estados Unidos. Entonces busca la lucha de la igualdad. Y pues bueno, este es un movimiento que se da y que bueno, desde los años 60 viene a generar, ¿sí? También va a ser otro líder encarcelado, y desde la cárcel va a seguir luchando, y también como en otras ocasiones, lamentablemente Martin Luther King va a ser asesinado. ¿Sí? Y pues bueno, estos son algunos de los movimientos que se van dando. ¿Sí? Bien, pasemos ahora a lo que es América Latina. Pocas veces hablamos de América Latina, y este es un buen momento para entender un poco lo que sucede en todo este territorio latinoamericano y cuáles son las cosas que nos caracterizan, que ha sido determinante para las políticas. Y pues bueno, veamos qué sucede en América Latina de los años 60 a 1990. Para hablar de los movimientos de liberación nacional en América Latina, es necesario conocer la intervención que tuvo Estados Unidos en toda América Latina. A través del Plan Cóndor y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se buscaba que el comunismo no se introdujera en toda América Latina. Tenían una idea Estados Unidos de América para los americanos, en el sentido de que América estaba para apoyar a los americanos, pero que al final de cuentas se puede leer de la otra forma, ¿no? Que solamente América, o Estados Unidos de América, es quien puede dominar todo América Latina. ¿Sí? Recuerden que también construyó toda una carretera por toda América Latina, desde Estados Unidos hasta el sur, ¿no? Argentina y Chile, con la intención de conectar todo el continente. Pero esto es obviamente una representación es un arma de dos filos, como puede ser una comunicación para las naciones, pero también puede ser como un medio de control. Lo importante aquí es que Estados Unidos es una potencia mundial completamente comprobada, y pues bueno, siempre ha estado de alguna forma interviniendo en todos los aspectos de América Latina. Entonces, Estados Unidos para nada buscaba que las ideas socialistas o comunistas se empezaran a esparcir por todo América Latina. Sin embargo, América Latina desde siempre tuvo problemas con la agricultura, con los campesinos. Tiene obviamente los problemas naturales de pobreza, también pues los problemas de educación, y también cuando se empiezan a desarrollar las naciones, pues bueno, surge una clase obrera, y esta clase obrera simplemente va a buscar mejores condiciones laborales. Sí, entonces, aunque no se buscaran estas ideas socialistas de manera natural, eran necesidades de la sociedad. ¿Sí?
Entonces las exigencias se iban a representar. Y por ejemplo, cuando vemos la Revolución Cubana, sabemos que no era una lucha de carácter socialista al 100%, ¿sí? Siempre las ideologías que se venían desarrollando era para mejorar la lucha campesina, la lucha obrera, y pues bueno, estas se perfilaban, se igualaban con, por ejemplo, las prestaciones en cuanto a las jornadas laborales en el campo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, a final de cuentas era una lucha de la clase trabajadora con la clase dominante que pues buscaba la explotación de los recursos, y pues bueno, a final de cuentas en los sistemas capitalistas es necesario, es necesaria la explotación porque se le va a dar un valor agregado y pues bueno, el dueño de la empresa tiene que ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que se busca en las naciones es que haya como una igualdad, ¿sí? Bien, entonces era inevitable. Esta lucha social, esta lucha de exigencias de los trabajadores, pues iba a dar. Así que, pues bueno, el socialismo estaba implícito, ¿sí? Bien, sin embargo, pues se van a dar estos movimientos de liberación nacional en toda América Latina. ¿Sí? ¿Dónde las vamos a ver representadas? Los movimientos de liberación nacional los vamos a encontrar con mayor fuerza en Nicaragua, en Argentina, Chile, lo vamos a ver también en El Salvador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, ¿sí? Entre ellos tenemos a Nicaragua. Esta se va a dar en 1979 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿sí? Donde buscaban eliminar el gobierno de la familia, la dinastía Somoza, ¿sí? Que había estado bastante en el poder y que no estaba dando condiciones favorables para la población. Otro proceso que se vive en América Latina y que está ligado a los movimientos de liberación nacional son las dictaduras militares. Como veíamos anteriormente en Europa, se dan los gobiernos totalitarios y los gobiernos militares, y de alguna forma se imponen en un gobierno, generan una dictadura. Esto quiere decir que se mantiene en el gobierno por una imposición personal, donde el total poder o el control de la nación está ya sea por un individuo o un partido político o un grupo. Sí, entonces estas dictaduras son como quien dice la plaga que se genera en toda América Latina, y en esta búsqueda y discurso de salvar a las naciones, de llevarlas a modernizarse, a elevar, pues bueno, favorecen solamente la cuestión económica de grupos sociales minoritarios. Sí, entonces la riqueza se concentra en una sola población y a veces se hace un mal manejo de los recursos naturales, y esto lleva a las naciones a crisis económicas que incluso las seguimos viendo, ¿no? Está el caso de Venezuela con la explotación del recurso del petróleo, ¿sí? Y bueno, mal utilizado, y pues bueno, se generan crisis. Ejemplos de las dictaduras militares en América Latina. En 1937 a 1979 en Nicaragua se da la dinastía Somoza, esta familia que logra gobernar por por 42 años en Nicaragua, y por eso es que surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se contrapone a esta dictadura para buscar mejores condiciones en el país. Bueno, está de 1952 a 1959 está Fulgencio Batista, que dura 7 años. Se va a dar un dominio ahí que estaba encaminado o ligado al gobierno estadounidense. Después se da lo de la Revolución Cubana, llega Fidel Castro, y pues bueno, él ya tiene una gran dictadura que hasta actualmente está Fidel Castro en el poder, ¿sí? Esté bien o no Cuba, pues bueno, esa es otra historia que se tendría que revisar en otro momento. Otra dictadura militar en América Latina es de 1954 a 1989 en Paraguay por Alfredo Stroessner. Dura 35 años, de 1954 a 1957 en Guatemala. Carlos Castillo Armas, 3 años. En Haití, de 1957 a 1971, Francisco Duvalier, son 14 años. En Brasil, 21 años. En Perú, 12 años. Bolivia 8 años, Ecuador 5 años,
en Chile de 1973 a 1990. Son 17 años donde gobierna Augusto Pinochet, después de haber derrocado al único gobierno socialista que se va a instaurar con Salvador Allende en Chile, que dura solamente 3 años, pero pues obviamente este gobierno socialista no lo iba a permitir Estados Unidos, aunque lo haya decidido el pueblo, y pues bueno, se da este golpe de estado, asesinan a Salvador Allende y se queda entonces Augusto Pinochet, y tiene ahí 17 años, desde 1973 a 1990, ¿no? Una dictadura militar que va a perseguir a muchos chilenos que estaban en contra de este gobierno, y pues bueno, va a haber unas grandes migraciones, mucha gente va a salir de Chile y se va a vivir a otros países, ¿no? Latinoamericanos. En 1973 a 1984 está Uruguay, Juan María Bordaberry. En Argentina está 7 años, Panamá 6 años. Y bueno, el caso en particular del cual ahorita vamos a hablar de México, que es la dictadura partidista. Pero bueno, antes de hablar de México, pues hablemos de las dictaduras militares en América Latina. Como verán, es un gobierno autoritario de corte militar que favorece solamente a una población, y pues bueno, ahorita si hablaba de todos estos, bueno, para conocer los países de América Latina y cómo se han tenido que enfrentar este tipo de políticas y por qué se dan estas luchas de carácter social, que les digo, no necesariamente eran socialistas, o sea, venían de influencias de la India, con Gandhi, con Nelson Mandela, con las luchas pacifistas, también los gobiernos totalitarios o militares. Tenemos también la lucha socialista que busca los derechos de los trabajadores. Están estas nuevas ideas de estudio, de educación, porque pues hay otras, ¿no? También en el arte hay cambios que se están viviendo. Por ejemplo, para vivir realmente el sentimiento de estas luchas es importante revisar el canto nuevo, que se da desde en los años 60 en adelante hasta 70s, 80s, pero el canto nuevo, su auge está en los años 60, dentro de sus manifestantes, o bueno, dentro de los artistas representativos de la época de los años 60, está Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, está Horacio Guaraní, y pues bueno, a través de sus canciones podemos comprender el sentimiento de lucha del arte. Sí, cómo a través de la música se generan y se expresan estas ideas, ¿no? Sí, también en ese tiempo, por ejemplo, en el año de los 60 hay un auge, y es cuando Gabriel García Márquez en 1966 escribe 100 años de soledad, que va a ser un premio Nobel de literatura. En Chile, José Donoso en 1966 se escribe Lugar sin límites, es el tiempo del boom literario. Sí, Julio Cortázar escribe la novela Rayuela y La Vuelta al Día en 80 mundos. El caso de México es muy particular. Si hablamos de la dictadura en México, tenemos que hablar de la dictadura partidista. Esta fue una especie de dictadura escondida a partir de un partido político que surge desde 1940 con Miguel Ávila Camacho, cuando surge el PRI, ¿sí? El Partido Revolucionario Institucional, que va a gobernar por más de 70 años en México, y entre ellos pues va a pasar Miguel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Ruiz Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, con el que se da un conflicto de liberación nacional, que ahorita vamos a ver, que es el Ejército Zapatista, y bueno, de ahí Ernesto Zedillo Ponce de León. Sí, entonces esta dictadura partidista es un control por parte de la nación, pero a través de un sistema político, un partido político que va a ser el Partido Revolucionario Institucional. Ya en los últimos puntos se genera el quiebre. Comienza desde el 68, cuando Díaz Ordaz
da este ataque contra los estudiantes en el 68 y pues bueno, se empieza a ver un descontrol por un cambio político. Entonces se comienza a ver cambios, ¿no? Pero un punto de quiebre también va a ser en 1994, cuando se da con el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien empieza a liberar la nación o a vender varias empresas que eran del Estado, las empieza a comercializar, pero para el enero de 1994 se da esta revolución zapatista, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, que busca esta revolución, le declara la guerra a México, buscando esta revolución indigenista, sí, donde busca la libertad, la democracia y la justicia para los pueblos. Sí, los pueblos indígenas, porque es un parteaguas. Antes de la Revolución Zapatista, el indigenismo en México no tenía su impacto, no tenía fuerza, pero gracias a este conflicto el indigenismo cobra fuerza y los pueblos indígenas después de este momento, todo va a cambiar. En 1994 comienza el quiebre del Partido Revolucionario Institucional y entonces se dan varias cosas importantes, entre ellas, por ejemplo, este conflicto zapatista dura 12 días el conflicto, el resultado son 100 muertos, ¿sí? Y daba justo en el momento en el que Carlos Salinas de Gortari estaba firmando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿sí? Entonces se buscaba hacer estas grandes comercializaciones con los países de primer mundo, pero entonces los zapatistas decían, bueno, ¿y los indígenas dónde estamos? ¿No? Bien. Para septiembre de en marzo de 1994 se da la muerte de Luis Donaldo Colosio, el próximo candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Y también para septiembre de 1994 se da la muerte del presidente nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Sí, es asesinado. Entonces, para 1994 hay un quiebre total que deja claro la inestabilidad política que tiene el Partido Revolucionario Institucional. De todos modos, las elecciones las gana Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el último priista, pero pues bueno, ahora sí que en cuestión de un mes resultó por cosa mágica que todo el pueblo decidía votar por Ernesto Zedillo, ¿no? Después de que en este año habíamos visto tanto caos dentro del partido y tantas confusiones. Pues bueno, esto es lo que hace que se genere un cambio radical en México, y pues de ahí quien le secunda pues es el Partido Acción Nacional, pues que gana las elecciones, hay un cambio, el PAN se mantiene por 12 años en el poder, después volvemos al PRI, ya luego viene el movimiento de Morena y pues bueno, ya a final de cuentas tenemos lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Un gobierno dirigido por Andrés Manuel López Obrador, que surge a partir de un partido nuevo, que es el movimiento de Morena, ¿sí? Y pues Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, y pues bueno, esto es lo que sucede en cuanto a la dictadura partidista de México, con el PRI gobernando 70 años, y también con el Movimiento de Liberación Nacional, específicamente de los pueblos indígenas en México, quien va a cambiar también radicalmente la forma de ver a México con toda su diversidad. Y ahora pues estamos en un mundo completamente diferente, y como verás ya nos estamos acercando aún más al mundo moderno y comprender de dónde surgen estas ideas de igualdad, de equidad, derechos humanos, el respeto por las individualidades, etcétera, ¿no? Que es el mundo que estamos viendo ahora. Sin embargo, ahora en este mundo nuevo, globalizante, pues estamos enfrentando nuevos conflictos, de los cuales estaremos revisando en la próxima clase. Así que pues te invito a ver próximamente otra de clase de Historia Universal, ya para cerrar este semestre, y que podamos aprender y comprender un poco más el mundo que nos está tocando vivir hoy.
Pues muchas gracias por tu atención, espero haya sido útil toda esta información y pues nos vemos en la próxima clase. Gracias por tu atención, nos vemos, bye.